Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. La verdad es que me gozo mucho en el Señor de poder en este día buscar, compartir un principio que nos ayude a través de la palabra del Señor a que usted pueda progresar y crecer en el Señor y ser más como Él. Comencé en estos días una miniserie hablando de principios para un avivamiento en nuestra vida, y el día de hoy quiero volver a retomar ese tema, porque quiero hablar en Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6 por algunos días. Y ténganme paciencia porque quiero progresar, pero en este tipo de devocionales que he estado preparando durante el tiempo cuando comenzó la pandemia, siempre he tenido el interés de que no dejemos pasar por alto el mayor número de verdades que nos pueda ayudar a progresar y crecer en el Señor. Si usted es un seguidor de estos devocionales, sabrá que cuando comencé el Evangelio de Lucas fue en el mes de octubre y voy apenas en el versículo 8, 9 de Lucas, y el Señor me hizo regresarme, ¿verdad?, para compartir estos devocionales en Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6. Y obviamente, si usted no tiene una vida de oración, una vida de lectura bíblica, usted sabe que, como decía yo en el devocional pasado, debe de hacer los preparativos necesarios para que usted abra su boca y le diga al Señor: yo quiero tu bendición, pero haga esos preparativos, camine con el Señor, busque su presencia, porque solo así vamos a tener un avivamiento. Y mire lo que dice en el versículo 4 al 6. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Mire lo que dice: todo valle se henchirá y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Yo estoy hablando de hacer preparativos para un avivamiento. Quiero que piense, por favor, en esa declaración. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, y permítenos aprender principios que nos ayuden a crecer y a madurar para experimentar y tener un avivamiento personal. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Mientras medito cada vez más en historia de la iglesia y los avivamientos que se experimentaron, cada uno de ellos estuvo ligado a que hicieron preparativos, contaron con algunos ingredientes en sus vidas que les permitieron a ellos probar de primera mano un avivamiento personal en la vida de ellos, y después, en muchos de los casos, esos avivamientos personales se convirtieron en avivamientos colectivos. Mientras comenzamos esta miniserie de este tema, y usted quiere en verdad experimentar o vivir un avivamiento, cada uno de los que lo deseamos, vamos a tener que abrir nuestra boca deseando de su bendición, suplicándola, no reclamándola, sino suplicándola su bendición, y en verdad confesando nuestro pecado, y también haciendo preparativos buscándole al Señor a través de la lectura de la Biblia. Pecados que a veces nosotros llegamos a considerar como comunes o naturales en nuestra vida, son los que terminan haciendo que se detenga la bendición del Señor sobre nosotros como cristianos. Y creo que cada pecado no confesado debe de ser traído al altar de confesión ante el Señor, y como dice Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo leía un libro en mis recién años de convertido y ministerio, el libro que se llama La ruina de un cristiano, de John Rice, y uno de los capítulos enteros que nos hablan del avivamiento en la vida del cristiano es que hay una maldición en el cristiano que le impide vivir un avivamiento, y es por la maldición del pecado oculto. Pecados que llegamos a disfrutar, y como dice otro escritor, llegamos a convertirlos en pecados respetables en nuestra vida. Y la segunda cosa que quiero que tomemos nuestra atención sobre lo que el Señor quiere que tomemos como principios que nos conduzcan a un avivamiento personal, va a comenzar cuando nosotros tomemos en cuenta la declaración que aparece en el versículo 5. Mire lo que dice allá: todo valle se henchirá
y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados. Quiero que piensen en el versículo 5, cómo nos dice, todo valle se henchirá o se llenará. Y de eso quiero que por favor ponga la atención en este devocional. Todo valle se llenará. Hablamos de hacer preparativos personales, abriendo nuestra boca, suplicando su bendición, confesando nuestro pecado y teniendo un encuentro con la Biblia para tener un avivamiento personal. Pero cuando la Biblia nos dice que todo valle se henchirá o se llenará, nos hace una invitación a vaciarnos de nosotros mismos y de aquellas cosas que sabemos que nos impiden o detienen de que la bendición del Señor llegue a nuestra vida. Cuando hablamos de que todo valle se llenará o se henchirá, es porque estaba vacío. El Señor lo llenó con su presencia. Muchas veces en la vida de nosotros como cristianos estamos llenos tanto de nosotros mismos que cuando la bendición de Dios quiere llegar a nuestra vida no la retenemos porque estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Y por eso creo que esta declaración de que todo valle se henchirá o se llenará es porque el valle se encontraba vacío y preparado para ser llenado por el Señor. Yo creo que cuando pensamos en esta declaración, hermanos, ligada a este versículo, el versículo 5, encontramos, hermanos, que hay ciertas cosas de las cuales debemos de vaciarnos en nuestra vida para que Él nos llene. Tenemos que vaciarnos del orgullo. Tenemos que vaciarnos del pecado oculto. Tenemos que vaciarnos de la indiferencia. Tenemos que vaciarnos de la apatía cristiana. Tenemos que vaciarnos del desinterés por la causa de Cristo. Tenemos que vaciarnos de las cosas que sabemos que nos impiden que la mano del Señor esté sobre usted y sobre mí. Yo nunca olvido las declaraciones de uno de mis maestros cuando yo era un estudiante bíblico, que me lo encontré varias veces cuando salíamos a orar a las montañas como estudiantes ahí en el Instituto Bautista Montebrón. Y este profesor, hermanos, yo recuerdo haberlo escuchado, misionero americano en México. Lo escuché de rodillas diciendo palabras como esta: Señor, dame tu poder. Señor, dame tu presencia. Señor, y me marcaron mi vida como cristiano porque no era muy bueno en el español y ni siquiera con su vocabulario, tratándose de exponer un mensaje estructurado de la palabra de Dios. Pero lo que yo sí recuerdo es que él decía estas palabras en ese tiempo de oración a solas con el Señor. Señor, yo quiero estar vacío de mí para que tú me llenes a mí. Y por eso cuando hablamos de que todo valle se llenará, el cristiano tiene que alejarse y vaciarse de la apatía cristiana para que la causa del Señor Jesucristo pueda seguir progresando, avanzando. Tienes que vaciarte de ti mismo para que Él pueda llenarte. Y recuerdo que en una de sus clases, ese mismo día que lo encontré yo en oración ahí a él, yo también buscando al Señor, dijo estas palabras: tienes que vaciarte de ti mismo para que yo pueda llenarte, para que yo pueda darte bendición, para que yo pueda obrar en tu vida. Tienes que vaciarte de ti mismo y Dios no llena vasos sucios, vasos donde hay pecados que no hemos querido arreglar y confesar y declarar como malos delante del Señor en nuestra vida, y pecados de los cuales nos debemos de deshacer en nuestra vida. No debemos de olvidar que la Biblia nos dice en 2 de Crónicas 7:14 que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice la Biblia ahí, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice que entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ese pasaje nos recuerda a cada uno de nosotros lo valioso, lo importante que es que nuestra vida
esté vacío de todo aquello que nos impide o detiene la bendición de Dios en la vida de nosotros. Cuando la Biblia nos dice toda valle se llenará, no está hablando de asuntos geográficos, en verdad, hermanos. No está hablando de topografía, en verdad. Está hablando de un asunto espiritual en nosotros. Y por eso creo que cuando pensamos en todo valle se echirá o se llenará, nos habla de que tenemos que estar vacíos de todo lo que nos detiene para ver la bendición de Dios en la vida de cada uno de nosotros. A nivel espiritual, hermanos, todo y toda cristiano o creyente debe de venir en completa honestidad delante del Señor diciéndole de aquellas cosas que nos están estorbando para que Él nos llene, para que Él nos capacite para tener la bendición del Señor, porque cuando venimos en esa actitud de ser nosotros sencillamente vasijas que no son llenas, Él las va a terminar llenando. El cristiano debería de venir como un hombre publicano que estuvo delante del Señor diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Porque es ahí donde la bendición del Señor va a llegar. A veces nos acercamos al Señor con tanta soberbia, sacando nuestro pedigrí, nuestra historia como cristianos y de lo que logramos en el pasado. ¿Y cuánta soberbia puede haber detrás de esas acciones negativas en nosotros que detienen que el Señor nos vuelva a llenar con su presencia en nuestra vida? Cuando estuve ministrando en Colombia, recuerdo haber invitado al pastor Alejandro Córdoba de Celaya, Guanajuato, a predicar una conferencia de avivamiento. Y me llevó a pensar en lo que yo estoy hablando en este momento de todo valle se llenará. Y él decía, en una ilustración de la cual tampoco olvidé yo, él decía algo como esto, y ponía un vaso con contenido de Coca-Cola a la mitad, y me pidió una jarra, y me dijo que si con agua limpia. Y él decía que cuando el vaso está sucio, se vuelve inutilizable, porque se encuentra con contenidos que detienen que el Señor obre en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Y recuerdo que con la jarra que tenía llena de agua, comenzó a llenar ese vaso sucio, y él dijo: a veces la palabra de Dios tiene que llegar y comenzar a llenar nuestra vida, que a veces ha estado llena de nosotros mismos y sucia, y que en el proceso tal vez comienza a impedir y detener la bendición de Dios. Pero cuando entra el flujo del agua viva de su palabra, él decía, ¿verdad?, comienza a limpiar aquel aspecto, y mientras caía el agua dentro, ¿verdad?, del vaso que contenía Coca-Cola, llegó a vaciarlo tanto de ese contenido sucio que para cuando nosotros nos dimos cuenta durante el desarrollo del sermón, el vaso se encontraba lleno ya literalmente de agua limpia. Y esa es una buena ilustración de lo que yo estoy hablando el día de hoy para este devocional. Porque cuando el vaso está sucio, es imposible que el Señor nos llene a nosotros. Cuando está lleno de orgullo, cuando está lleno de enojo, cuando está lleno de rencor, cuando está lleno de pecados que nosotros no queremos confesar y arreglar, y que a veces los tratamos con cierto grado de naturalidad, es bueno que el agua de la palabra de Dios en nuestra vida, que limpia y purifica la vida del cristiano, nos exponga ante la realidad de lo que nosotros no queremos dejar porque estamos llenos de nosotros mismos. Valles llenos de maleza y de aguas sucias son infructíferos. Pero cuando corre el agua limpia y fresca, ¿cuánto fruto puede terminar dando ese valle lleno de agua limpia? Por eso dice: todo valle se henchirá. Todo valle se henchirá, porque estaba vacío. Cuando corres agua limpia y fresca, cuánta bendición del Señor llega a nuestra vida. Si queremos bendición de Dios, debemos de dejar que el agua de la bendita palabra de Dios corra en nuestra vida, ¿verdad? Y comience a vaciar en nosotros aquellas cosas que sabemos que están mal delante del Señor. Y que podamos venir al trono de la gracia y decir: Señor, vacíame
de aquellas cosas que sé que están mal en mi vida. Pero también, Señor, lléname de tu palabra que me pueda transformar bajo un creyente de convicción y verdadero avivamiento que desea ser limpio, vacío de mí mismo, para que Él me llene con su bendición. Porque solo de esa manera vamos a experimentar la bendición del Señor en nuestra vida cristiana, hermanos. Experimentando en nosotros un vacío de nosotros mismos y más del Señor en nuestra vida. Yo no sé de usted, pero yo quiero la bendición del Señor. Déjeme compartirle esto como una última verdad. Estuve predicando en un pueblo de México donde los montes literalmente estaban cubiertos de pinos. Precioso ese lugar, se llama San Gabriel, Jalisco. Pero los comenzaron a quitar esos pinos para llenarlos de aguacates. Y cuando ellos desmontaron esos pinos y lo prepararon para sembrar aguacates, cuando llegó el tiempo invernal de lluvias, el tiempo invernal de lluvias fue tan fuerte que lo que hizo fue literalmente desgajar parte de los montes y llevarse algunas casas en el camino del pueblo del que yo estoy hablando. Todo lo que bajaba de ese lugar era lodo y suciedad. Y los habitantes y hermanos de esa iglesia me decían, pastor, fue porque quitaron aquello que detenía que este tipo de cosas sucedieran, porque los árboles de aguacate estaban chiquiticos, estaban pequeños. Y yo creo que lo que el cristiano tiene que hacer el día de hoy, si quiere la bendición de Dios, es decirle, Señor, me quiero vaciar de mí y llenarme más de ti porque quiero un avivamiento. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y ayúdanos a vaciarnos de nosotros y a llenarnos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.